Y porque me chocaron el auto que tenía y tenía que pararlo por lo menos 2 o 3 semanas. Entonces ahí fue como que se alineó todo y dije, bueno, dejo el laburo, me dedico al 100 y si sale bien, sale bien. Y si no, bueno, empecé a hacer, no sé, 50, 60 USDT por día y ahí dije, esto está lindo. O sea, estoy Claro, haciendo casi lo mismo que afuera y estoy todo el día en mi casa. Estoy tranquilo y estoy olvidate. nuevo. Otra Entonces fue cosa. como que, che, esto está bueno. Que conseguí el primer cliente que me empezó a bajar pesos Pero loco. diarios. Y ahí empezó tranquilamente los 100 diarios, pero de De base. base. Néstor Ponce, alumno estrella, obviamente, más conocido como La Máquina. Contanos un poco, Néstor, para arrancar, quién sos, qué hacías antes de hacer arbitraje y bueno, lo vamos llevando. Ok, ¿cómo anda, Fran? Yo antes de hacer arbitraje trabajaba con Mercado Libre, Ahí va, tipo encomienda, ¿sabes? Reparto. ahí va, Me repartías. iba bien, la verdad que me iba bien, no me puedo quejar de esa época. Pero bueno, conocí el arbitraje por un amigo que me dijo que estaba haciendo eso. Ya yo tenía como cierto conocimiento del P2P de Binance, pero nunca le había prestado atención a ser comerciante. Cuando mi amigo me cuenta, empecé a trabajar por el verificado. La verdad que cuando mandé la solicitud me la aprobaron súper rápido y dije, bueno, fue. Y una semana después del verificado me quedé sin laburo. Uh. Y fue como, ¿Por qué te quedaste sin bueno, trabajo? y porque me chocaron el auto que tenía y tenía que pararlo por lo menos 2 o 3 semanas. Ahí va. Entonces ahí fue como que Fue el se puntapié alineó inicial. todo, claro, se alineó todo y dije, bueno, dejo el laburo, me dedico al 100 y si sale bien, sale bien. Y si no, bueno, Bueno, veré qué hago, claro. claro. Y salió bien. Spoiler. Salió bien, salió bien, salió muy Bien. bien. ¿Cómo fueron tus inicios ahí? Pues vos no Y al arrancaste principio, conmigo. no, al principio arranqué con todo lo que me había enseñado mi amigo, viendo videos en YouTube y buscando info por ahí. Ahí te conseguí a ti por Instagram, te empecé a seguir un poquito lo que decías y ahí me fui mandando. La verdad que me fui mandando más o menos como yo veía. O sea, Claro, empecé a ganar autodidacta. plata, no te voy a decir que no, pero sí tenía como miedo, ¿viste? Porque no Claro. veía que las ganancias eran muy grandes, había que estar horas. La incertidumbre, la típica de que no sabes si te vas a poder dedicar 100% a eso. Exactamente. Así que ahí habré durado como 2 meses, más o menos. Che, Como muy solo, pero solo con mi amigo. Mi amigo, claro, yo preguntándole hace mucho, o sea, preguntándole todo el tiempo claro, tenías lo que ahí como él. un sostén, por lo menos como para apoyarte, hacerle preguntas. No fue Al tan principio sí, autodidacta. al principio sí, al principio sí. Después me di cuenta que a veces le preguntaba cosas y como que no la tenía tan clara. Ahí va, bien. Entonces, Sí, 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 lógico, no, olvídate. ¿Y qué, más o menos cuánto tardaste en tener ese primer resultado, como para decir, che, ojo con esto? a ver, buena pregunta. Creo que yo arranqué en septiembre, más o menos, como a mitad de septiembre, y más o menos a fin de septiembre ya tenía el verificado. O sea, como que en 20 días, una cosa así, Sólido, sí, estuvo, o sea, lo hice rápido. sí, Lo hice rápido, creo que me ayudó que ya movía un poquito el P2P. claro. Y más o menos no sé, la segunda quincena de octubre dije, empecé a hacer, no sé, 50, 60 USDT por día y ahí dije, esto está lindo, o sea, estoy Claro, haciendo casi lo mismo que afuera y estoy todo el día en mi casa, estoy tranquilo y estoy olvídate. nuevo, Otra entonces fue cosa, como que, che, esto está bueno. claro. Y ahí, claro, y ahí me quedé, o sea, dije, bueno, me acuerdo que lo primero que dije fue, si hago $100 al día estoy rompiendo todo, pues. O sea, ese fue Sí, como el primer objetivo porque hacía 20, hacía 40, un día pegaba 60 y era la locura. una locura. Sí, 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 Y viste que al principio pasa mucho eso, te pones una meta que decís, wow, si llego a llegar a esto, qué locura, y después cuando lo ves en retrospectiva decís, mirá vos cómo me conformaba tanto con esto y ahora estoy súper exigente que seguramente ahora te debe estar pasando. Capaz un día de $100 ya no es lo que era antes. claro, tal cual. O sea, ahora un día de $100 es como un día tranquilo, es como un Claro, día que, o sea, yo lo tengo como un buen mínimo. claro, una Es base, ahora es la como, base. sí, sí, o sea, ganar $100 al día es como un golazo ya. Bien, bien, bien. Obviamente es como que el objetivo hoy en día es Es otro, más, pero es pero, una pero buena sí, base, obvio. exacto. Es una gran base. Sí, 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 una re 100%. base. Bueno, ¿y cómo fue tu camino desde que, bueno, empezaste a ganar 50, 40, lo viste que era potable, que más o menos capaz te podías dedicar a esto? ¿Cómo fue el proceso de sacarte esa incertidumbre, de decir,
Porque seguramente te pasaba, tenías días de 40, 50 y días de, no sé, 10 capaz. Lo que me pasó fue que empecé al principio eran 40, pero estaba de 9 de la mañana a 9 de la noche, Ahí va. parando a comer y como mucho metía una hora de entrenamiento al día. O sea, de resto no hacía más nada que arbitrar. Le dije a mis amigos, le dije a mi novia, che, estoy haciendo esto nuevo, no sé si me va a salir bien. Nadie me invite a hacer nada, o sea, voy Claro, a estoy desaparecer. focus. Exacto. Y de repente un día empecé a agarrar un poquito más los horarios, Ahí me va. di cuenta que había horarios mejores que otros, entonces ahí me empecé a organizar un poquito mejor y con el mercado cuando sube y baja durante el día, si ya tienes más o menos el horario y la agarras, Lo eso te ayuda un timeás. montón. Sí. Eso ayuda un montón. Entonces ahí como que empecé a tomármelo un poco más suave y decir, che, pará, en vez de laburar más, debería empezar a hacerlo como mejor. Más O sea, eficiente, menos horas, ajá. más rentabilidad. Exactamente. No, al principio no me importaba que fuesen las mismas 12 horas. Era Ahí va. como, no importa. Sí, sí, era Pero, sumar a lo pero loco. sí como empezar a ver lo que decían la gente que tenía resultados, por ejemplo, tus historias. Empecé a ver que decías lo de los clientes y no tenía idea cómo, por ejemplo. Claro. Empecé a ver videos de otro tipo de arbitrajes, o sea, hoy en día es mucho en pesos, de hecho la mayoría es pesos, pero en ese momento, por ejemplo, me empecé a meter con cuentas en dólares, empecé a hacer como Sí, la otras típica. cosas que Es que de eso es para, donde hay más información capaz en YouTube y esas cuestiones. Y es donde la gente arranca generalmente. Con cuentas en dólares, ve que es como. Es bastante rentable. El tema es que te dura un pedo en una canasta. claro, tal cual. Empecé a abrir cuentas y así como empecé a abrir cuentas, me empezaron a cerrar algunas, pero de una, pues. Sí, 15 días me duraba la cuenta. claro. Era como que una linda brecha, pero se esfumaba rapidísimo. Y ahí me agarró mucha incertidumbre, honestamente. Ahí me agarró mucho miedo porque dije, che, pará, esto no es sostenible en Claro. el tiempo. O sea, no es sostenible en el tiempo que a mí me cierran la cuenta a los 15 días que la abro porque... Porque en algún Y momento te fue quedas como sin cuentas y ya que, está. claro, ahí estuvo chimbo, o sea, estuvo malo. En ese momento Fue duro, sí, sí, sí. fue un bajón darme cuenta de que capaz en dólares con las cuentas no era tan rentable. De hecho, antes de yo arrancar, mi miedo era que los bancos te cerraran la cuenta. Claro. Sí, Y sí, lo típico. cuando hablé con mi amigo que me explicó la parte contable, yo hablé con el contador y demás, y me di cuenta que capaz aquí sí, con pesos era mucho más seguro. O sea, como que si tienes todo bien, no tienes ningún problema. Ahí fue que decidí arbitrar. Claro, cuando pasan estas cosas en dólares fue como, Claro. y ahí seguí buscando info, que así fue como di contigo. O sea, Bien. literal. Bien, bien, bien. Y más o menos, ¿cuánto tardaste desde que arrancaste a arbitrar hasta que diste conmigo y dijiste, bueno, entro con tu programa? Creo que estuve 2 meses como muy a la deriva y yo entré contigo más o menos teniendo un mes de seguirte. O sea, como que, viste que uno encuentra varias personas que hacen arbitraje, que venden algo y como que te enseñan una parte gratis y otra parte paga. Es como, Claro, no la sé, típica. más o menos lo que yo veía, claro. Y lo que me gustó de lo que tú ofrecías y de lo que vendías era como el tema de que hablabas mucho de sostenerlo en el largo plazo, cómo la operativa se sostenía en el largo plazo, sin importar tanto el P2P, la Claro. brecha que te diera como el P2P de Binance en ese momento. Yo, antes incluso de arrancar contigo, laburaba full con Binance. O Solo sea, Binance. sí, era muy poco lo de los otros exchanges. Entonces, ahí fue como un mes de seguir tu contenido. Me acuerdo que te mandé un par de mensajes, seguramente me compartiste un par de videos Sí, sí. así por mensaje directo. Y fue como que, che, qué bien, o sea, este chabón algo me está compartiendo y fue como que, bueno, bien. Y después me acuerdo que agendamos una llamada y ahí me dio un poquito de miedo. Te dio un Dije, poquito che, de pará, cosas, sí, sí, costó que entres. sí, Estabas sí, fue inseguro. como, uy, tengo que invertir esta guita, entonces era como, Y porque no lo veías como una inversión capaz. no lo veía claro, o sea, honestamente no pensaba que lo que yo estaba invirtiendo en ese momento podía generar tanto resultado que no, o sea, la inversión no fue casi nada, o sea, sí fue, pero rindió fruto, vamos Claro, a decirlo así, claro, rindió claro, fruto. claro. Quedó Entonces, chica al lado del rédito. sí, porque la posta que he aprendido mucho a cómo a identificar mejor las brechas. Me acuerdo que me hiciste mucho énfasis al principio de laburar con varias plataformas, o sea, con, Sí, nuestra primer uno a uno con fue picante.
Sí, fue mucho, o sea, como que lo que estaba haciendo estaba bien, pero el margen de ganancia, me acuerdo que me dijiste que el margen de mejora era muy grande. Sí. Y fue como que ahí yo dije, claro, no, no, o sea, necesitaba como una visión más, alguien de afuera, Y porque vamos a estabas decirlo muy así. encasillado en lo que estabas haciendo, que si bien, como Ajá. vos, bien vos decís, o sea, estaba bien, porque estabas teniendo resultados. O sea, un día de 40, $60 es un buen día, ¿no? Para alguien que recién arranca y no tiene quizás una consultoría detrás. Pero bueno, obviamente había margen de mejora, imagínate, a donde llegamos. Sí, 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 había margen de mejora, me acuerdo de la primera llamada, aparte estaba nervioso porque era como mostrarle a alguien todo lo que estaba haciendo. Ah, mirá, ¿te puso Eh, nervioso eso también? Me puse Qué loco. nervioso porque dije, che, yo le voy a mostrar todo y capaz que me caga pedo, capaz que me dice, no, está todo mal lo que estás haciendo, no es así. Y es como un poco, Claro, claro. Mirá vos. es mostrar, es como, sí, es Sí, como, te sentís expuesto capaz. claro, exacto, es como esa sensación de, uy, le tengo que, o sea, para que esto rinda resultado, le tengo que mostrar todo lo que estoy Claro, haciendo. tengo que compartir Y todo. le tengo que decir el día que me hice $20 y el día que me hice 60, o sea, Claro. porque en eso también, es como, en eso también se basa que alguien te mentoree, ¿no? Como mostrarle todo, o sea, Total, y así obvio. puede ver lo que haces bien y lo que haces mal y ahí, Es que de eso se eh, trata. claro, me acuerdo que hicimos la primera llamada y fue como tres, cuatro pasos clarísimos y dije, bueno, listo, vamos a mandarle. Y fue buenísimo. Y a partir de ahí se pudrió todo. A partir de ahí se pudrió todo. O sea, ha salido muy bien a partir de ahí. Diciembre fue la locura. Yo me acuerdo, entré en diciembre contigo. Entré Claro. con diciembre ya estaba siendo muy bueno, pero después de ahí fue como, yo lo tomo como sostener y multiplicar lo que ya venía haciendo. Yo sentía mucha incertidumbre antes de entrar en la academia. Claro, porque tenías Como, altibajos. exacto, no sabía si lo iba a poder sostener en el tiempo. Y entrar a la mentoría me dio como esa seguridad de que es súper sostenible y no solo eso, sino que, Es escalable. ajá, y ahí fue como que Y un te da golazo malo. seguridad y operar con seguridad es otra cosa. Sí, laburas más tranquilo, me acuerdo que me vi todo el contenido que subiste y fue como atar cabos, porque si bien Claro. había aprendido a hacer arbitraje, está todo como muy organizado, como muy paso a paso, desde que te quieres verificar hasta que los primeros pasos, hasta que, bueno, ya estás facturando tanto, ahora es esto, y me acuerdo que eso me ayudó como a organizarme mucho, Y es que eso es una clave muy muchísimo, grande también. Eso es una clave muy muchísimo. grande. La organización es muy importante. Eso Seguramente estuvo que vaya bueno, sí, gente. estuvo muy bueno. Bueno, buenísimo, amigo. La verdad que nada, tu camino es impecable. Ahora, si te parece, vamos a hablar un poco directamente de números, que es lo que más le interesa a la gente. Contanos cuando arrancaste, cómo venías, o sea, en el momento en el que entraste, que igual, como te digo, estabas bien, o sea, estabas haciendo un laburo bastante sólido, hasta que llegaste a tu pico. En ese proceso, ¿cómo Claro. fluctuó tu facturación? Si querés no hablar de números concretos, que igualmente la gente que me sigue ya más o menos conoce, ¿cuánto aumentó en porcentaje lo que venías ganando? Porque vos hasta ahí no directamente no tenías en tu vocabulario la palabra clientes, que fue una Claro. clave. De hecho, literalmente te estoy haciendo esta llamada y te estoy cortando al medio porque recién estabas operando con un cliente que te estaba volviendo loco. Entonces, nada, para que la gente entienda cómo fluctúa la facturación cuando uno tiene esa información acerca de los clientes y eso que es de lo que más me preguntan. Ok, no, ahora no tengo muy claro cómo fueron los porcentajes, no, ¿Ok? no recuerdo muy bien cómo fue el salto de porcentajes. Sí recuerdo que al principio yo hacía 20, 50, como te decía al principio, y en un momento toqué 100 y fue como, golazo, pero eso era como muy, Era esporádico, no era todo el tiempo. era lejano conseguir esa brecha con esa cantidad de liquidez diariamente. Y con la info, cuando me empezaste a decir lo de los clientes, me costó un poquito al principio. Lógico. Y me acuerdo que hubo algo que me hizo la diferencia, que fue que, no me acuerdo si fue una llamada grupal o algo así, como que dijiste que no nos encasilláramos solamente con los clientes del P2P, como que Data muy clientes clave. claro, como clientes de tu entorno, qué sé yo, y ahí yo dije, claro, ahí tengo que buscar. Y empecé a buscar y ahí cambió un montón, ahí cambió un montón porque conseguí el primer cliente que me empezó a bajar pesos A lo loco. diarios y no lo conseguí en el P2P. El primer cliente así grosso que conseguí no lo conseguí en el P2P, fue un contacto que tenía. Y ahí cambió muchísimo, porque Fíjate, empecé a tener la misma o más liquidez de la que venía consiguiendo en el P2P, pero me estaba bajando una comisión en el medio. claro, O sea, me estaba quitando el 0,14, 0,16 que me sacaba Binance claro. cada vez que vendo. Ya de Y entrada fue empezaste como, a ganar más.
Y ahí empezaron tranquilamente los 100 diarios, pero de De base, base. Claro, 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 claro. Bueno, de y base. fíjate qué importante la información, que vos ya tenías el contacto, solo que no lo estabas aprovechando por falta de información. Tal cual, tal cual, Eso es tal cual, tal terrible. cual. Eso es una locura. Pero bueno, pasa mucho. Bueno, nada, teniendo en cuenta que no te acordás de los porcentajes, que es lo más lógico del mundo, para que la gente simplemente tenga contexto. ¿Cuál fue tu mejor día? El mejor día, Un día, lo máximo que hayas hecho, pero en un día. creo No que fueron semana. 2 días. El primer día que me pasó algo muy loco fue cuando llegué, hice 1000 en un día. No lo podía creer, no lo podía creer, fue un golazo. Una luca en un día. Y claro, una luca en un día. Y después hubo un día que yo hasta el sol, o sea, hasta hoy, no me di cuenta hasta unos días después que cerré todos los días. Y fue como combinar muchas cosas en el día. O sea, hubo volatilidad, hubo mucha liquidez, hubo muy buenas brechas. Me acuerdo que agarré incluso un precio en uno de los exchanges me estaba vendiendo muy caro. Y ese día creo que hice encima de $1.500 en un día, 1.500 USDT en un día. Hasta el día de hoy no lo pude repetir Claro, porque, porque ahí se alinearon los astros. claro, fue algo, pero fue muy loco porque fue como, ¡fua! No lo puedo, o sea, eso fue lo máximo que Ah, hice. es Creo una que locura. Es una sí, locura. sí, Es un numerazo. mal, Terrible. mal. Bueno, eso es lo que tiene también de bueno esta profesión, que si bien tiene sus altibajos, tiene sus momentos buenos, como así tenés tus bajones, pero bueno, a veces nos sorprende con esos días que son una locura que uno no se los imagina antes de empezar, que los puede llegar a tener. Tal cual, y que siento que si estás haciendo la tarea diariamente y como que estás ahí buscando la oportunidad, es más fácil que llegue un día Y buenísimo. tarde o temprano llega, si haces eso, tarde o Exacto. temprano llega. El problema es Exacto, si no porque es como, estás. es como dices, hay días que de repente no hay poca liquidez y es difícil y qué sé yo, pero después hay días que son muy buenos. Entonces el día ese que fue poco líquido es como que no pasa realmente en la semana como la cerraste o en el mes como lo cerraste, no hace nada de diferencia el Total. día que fue muy tranquilo. O No, 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 sea, es que lo importante es la consistencia. Si vos sos consistente y te mantenés paso a paso haciendo lo que tenés que hacer, tarde o temprano los días buenos terminan compensando, pero por mucho a los que no son tan buenos. Que encima nosotros siempre lloramos sobre ganancia, porque un día malo es un día que al fin y al cabo ganamos poco, claro, ¿me entendés? Pero hay gente que piensa que en el arbitraje a veces se pierde, que un día malo es perder, y perder mucha plata, ¿me entendés? Y nosotros, o sea, si bien lloramos porque ganamos a mí me menos, pasó de perder, pero porque hice algo mal. O sea, claro, me acuerdo, un error cuando te, humano. te mandas una cagada Ah, o eso, de estar obvio. apurado o lo que sea, o mandar un cero de más y te quieres morir, pero, Obvio. pero igual no es nada. O sea, es estar ahí pendiente y listo. Sí, sí, sí. A ver, perder, obviamente, podés perder cometiendo errores, perdés, Claro, especulando, podés perder, pero así como podés perder la billetera en la calle. O sea, es algo que te puede ah, pasar claro, exacto. simplemente. Como Pero que no, haciendo las no, cosas bien, no tenés margen de error. O sea, o ganás mucho o ganás poco, pero ganás. Eso es lo importante. totalmente, bueno, totalmente. Así que después de ese día que hice esos 1.500 no me acuerdo ahora en cuánto fue, creo que fue 1.500 o 1.700. No lo podía creer, bueno. Ah, una locura. Eso fue en enero, fue eso. Ahí va. No, Eso fue en una enero. locura, un numerazo, un numerazo. Esperemos que se repita pronto. Y es la idea, es la idea. Obvio. Bueno, Nes, no te quiero robar más tiempo. Ya se entendió bastante de tu historia. Por suerte, nada, te está yendo excelente. Quiero que lo último, nada, le des un consejo a la gente que está viendo y que quizás o no se anima a empezar con el arbitraje o está en la duda de si realmente le va a servir. ¿Qué fue lo que a vos te impulsó a decantarte por el arbitraje? Más allá de ver a tu amigo, que ya tenías un poco de experiencia en el P2P, cuando arrancaste y dijiste, che, esto es una posibilidad para mí, ¿por qué fue? ¿Qué consejo le darías a esa persona que está en tu situación antes? ¿Por qué fue que lo decidí? Obviamente en tu caso viste el rédito, viste a tu amigo, tenías como Claro. una base, ¿no? Bastante A mí, sólida a para mí lo empezar. que, lo que me hizo como jugármela, por así decirlo, que capaz que le pasé a otras personas, es que yo tenía como el deseo de laburar en casa. Ahí va, la libertad. Sí, la libertad de laburar en casa o laburar en la casa de un amigo o laburar Donde así sea. remoto, digámoslo así. Y cuando vi esto, fue como que ahí dije, che, pará, ¿y si es esto lo que me va a llevar a ese tipo de laburo? Y ahí me la jugué. O sea, obviamente no es como que si tú solo lo haces, no te vaya a salir bien,
pero creo que algo que me sirvió muchísimo fue apoyarme en gente que estaba en ese lugar. Claro, En su momento mi amigo, en su momento otras personas que conocí en YouTube y que incluso me metía en eventos en Buenos Aires, tipo la ahí Bitcoin va. F y cosas así. Y incluso no sé si así te encontré a ti, pero como que empezar a seguir a la gente que estaba ya haciendo Claro. esta actividad Te y le rodeaste estaba con haciendo la bien. gente correcta. Esto fue lo que me dio el empujón de decir, che, ¿sabes qué? Aquí sí me puede ir bien, o sea, lo voy a hacer Bien. bien, me voy a instruir, voy a aprender, voy a hacer lo que haga falta para que me funcione. Y así Excelente. fue, y así fue. Excelente. O sea, hiciste mucho hincapié en el entorno. Sí, sí, para mí sí. ¿Para vos Fue muy es una de las importante claves apoyar. más Sí. importantes? Eso es más, lo que más le doy valor hoy en día es como tener con quien charlar de alguna parte de la operativa o como pedir ayuda en lo que sea, o hasta la última llamada contigo que fue como, che, me está pasando todo esto, no sé cómo resolverlo, y es como que el otro lo ve distinto, o sea, lo ve un poco Claro. más neutral, y eso Te da suma mucha demasiado. perspectiva, obvio. Es Sí, que de sí. eso se trata el programa, ¿viste? De unir los pilares que más te ayudan cuando estás en cero, que son, bueno, como vos bien mencionás, el entorno, en este caso también el acompañamiento, la perspectiva de alguien que lo ve de afuera, ¿me entendés? Y Sí, obviamente también la información correcta, que es como el pilar fundamental. Pero bueno, bien, bien, me sirve lo del entorno, sólido. sí, es Hiciste clave, es hincapié clave. ahí y ahí viste la oportunidad y dijiste, che, esto va porque conocí tal persona y te metiste. Impecable. Sí, había que confiar Obvio, un poquito, tienes que confiar un poquito, obvio. pero Pero bueno, valió de la eso se pena. trata, porque si no es como que te quedas en el laburo convencional y ya está. Obvio. No, obvio, Y obvio. El salto de fe lo tenés que hacer siempre. Hagas lo que sí, hagas. sí, hay que dar un salto de fe un poco, pero al final, si no te la juegas, no tienes nada. O sea, si Claro. no te la juegas, no hay No, 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 chance no, no de tenés algo chance de mejor. ganar. Si no arriesgás, no podés ganar nunca. Así que Claro, clave. Bueno, tal cual. impecable, amigo. No te robo más tiempo. Creo que se entendió todo muy sólido. Así que nada, mil gracias por pasarte y por tomarte la molestia de aparecer acá unos minutitos. Estoy seguro que a la gente nada, le va a reservir. Así que mil gracias. A ti, amigo, por todo, absolutamente todo. Por favor, no hay por qué.